¿Hay algo nuevo en la injuria renal aguda? ¿O sigue todo igual como hace tantos años? Algunas cosas podemos decir que hay algo nuevo, por eso queríamos compartirlas con ustedes. Un punto de partida: la injuria renal aguda tiene una alta prevalencia en los cuidados críticos, entre un 30 a 60% de los pacientes internados en nuestras unidades tienen injuria renal aguda, y eso provoca una elevadísima mortalidad. Se trata de prevenir su desarrollo, porque no tenemos ningún remedio para la injuria renal aguda. Y prevenir su desarrollo, ¿qué hacemos? Y mejorarle la volemia, o como se dice, optimizar el estatus hemodinámico, cosa que es fácil decir y a veces es muy difícil de hacer. Una adecuada administración de fluidos, ni que hablar lo difícil que es, ni de menos, ni de más, y evitar la nefrotoxicidad. Lo que sí es importante, que la injuria renal aguda es un síndrome heterogéneo, con variables etiologías, con fisiopatología también variable y presentación clínica. Las normas DIGO, que son las que se utilizan alrededor del mundo para categorizar la injuria renal aguda, se basan en dos parámetros, que es el que usamos todos nosotros: la creatinina plasmática y el ritmo urinario. Como ustedes saben, desde Tecnimedeo siempre insistimos que una aproximación un poquito más cercana a lo que podemos inferir como la tasa de filtrado glomerular es el Kines de creatinina versus la creatinina plasmática solo. En los últimos 5 años se han publicado más de 1.700 trabajos de investigación clínica sobre biomarcadores. Obviamente que es un tema que ha provocado un boom. Digamos, el Ministerio de Salud de los Estados Unidos ha hecho una inversión muy importante para apoyar a esta investigación, habida cuenta que se está tratando de ver si hay algún biomarcador que nos sea más útil para prevenir, para orientar la terapéutica, etcétera, etcétera. También se ha definido como la injuria renal aguda transitoria y permanente, porque hay pacientes que pueden tener una ira transitoria y otros no, que ya se hace permanente. Y un poco por acuerdo dijeron, bueno, más de 48 horas es permanente y es menos de 48 horas es transitoria. Es para intentar valorar distintos fenotipos de la enfermedad. Por supuesto que cuando hablamos de la fisiopatología es un síndrome heterogéneo, como dijimos hace un instante. Es probable que se superpongan distintos cuadros fisiopatológicos, con excepción de la enfermedad renal intrínseca, por ejemplo una glomerulonefritis rápidamente progresiva en un paciente de 70 años, que hay que pensar a veces. El espectro fisiopatológico puede variar desde varios puntos, desde una reducción de la tasa de filtrado glomerular mediada por alteraciones hemodinámicas locales o sistémicas, conduciendo a una injuria tubular que puede ser reversible a la necrosis tubular aguda, es decir, puede ir de una punta a la otra. Patrones inflamatorios, isquémicos y tóxicos actuando de manera secuencial y sinérgica. Ejemplo, COVID-19. Cambios histológicos de la injuria renal aguda en el paciente crítico en general son focales y modestos, pero también hay que decir que hay poca biopsia renal en la injuria renal aguda en el paciente crítico, habida cuenta el riesgo que se corre, etcétera, etcétera. Hay poco, pero lo poco que hay nos dice eso. Es importante cuando hablamos de la fisiopatología de la injuria renal aguda, en qué contexto clínico estamos hablando, de qué paciente estamos hablando. Por ejemplo, en el síndrome cardiorrenal, la ultrafiltración se asocia a un mejor pronóstico de los pacientes. ¿Por qué? Porque descongestiona el riñón, reduce la presión venosa renal. A pesar que aumenta la creatinina plasmática, la mortalidad se reduce. Eso es muy importante. La ultrafiltración en vez de utilizar infusión de furo. Hay diferentes patrones fisiopatológicos que juegan entre sí en la sepsis. Muy compleja la fisiopatología, muy compleja. En la ira y sepsis, el componente isquémico no se relaciona con una reducción global del flujo sanguíneo renal, porque se han hecho a nivel experimental, por ejemplo, sobre el grupo australiano sobre todo, han hecho estudios experimentales en ovejas, en cuadros de sepsis provocados muy similares al humano,
sano y no solamente se encuentra, no se encuentra una reducción del flujo sanguíneo renal, sino todo lo contrario, un incremento del mismo. Entonces, ojo con ese tema. Ahora sí, el shunt periglomerular reduce el flujo sanguíneo glomerular y la disfunción endotelial puede provocar alteraciones microvasculares y microtrombosis. Eso sí, el riñón es un órgano metabólicamente muy activo. Ustedes recuerden que el mesangio es como una esponja, y esa esponja es como eso de mar, ¿no? Que se abre y se cierra todo el tiempo, y esa función metabólica del mesangio es brutal. Y hay mecanismos adaptativos, por ejemplo, a la disfunción mitocondrial, a la reducción del NAD reducido. Es decir, hay como una reprogramación metabólica. ¿Qué es todas estas palabras raras? Y que el riñón dice, che, muchacho, vamos a bajar el nivel de laburo porque hay problemas. Un poco como hace el corazoncito cuando dice, bueno, vamos a tratar de consumir un poco menos de oxígeno porque algo pasa con las coronarias. Es decir, el riñón también se adapta a la mala situación. Y nosotros pretendemos cambiar esa adaptación con nuestras acciones. Algunas palabras interesantes sobre nefrotoxicidad. La nefropatía inducida por contraste no es tan importante como se creía, aún en pacientes críticos con sepsis. No tiene lugar el bicarbonato ni la acetilcisteína en estos pacientes. No tiene lugar. No hay terapéutico, no tiene lugar. El uso de la vancomicina no se asocia tanto a nefritis intersticial con alta prevalencia de injuria renal aguda como se creía. Pero el uso de biomarcadores sería muy útil para la administración de aminoglucósidos, polimixina. Ahí sí tendría un lugar los biomarcadores. El problema es el precio. Una cosa muy interesante, el crosstalk entre los órganos. La injuria renal aguda es una enfermedad sistémica. No es que tenga el problema que no hace pis y le sube la creatinina. No es solo ese problema. Impacta en forma daña, en forma no es conveniente lo que provoca la injuria renal aguda en el cerebro, en el pulmón, en el corazón y en el hígado. Es muy importante eso. A partir de la injuria renal aguda puedo tener complicaciones multiorgánicas. Además provoca inmunosupresión. El 50% de los pacientes con injuria renal aguda post cirugía cardiovascular se mueren por sepsis. Ojo con eso. Y en la prevención, y vamos a restringir los fluidos, hay que esperar un poquito más de evidencia, es decir, dar menos, cada vez menos. Esperemos un poco la evidencia. Eso sí, soluciones balanceadas, Ringer lactato, sobre todo en la sepsis. Recuerden que el cloro de la fisiológica hay mucha concentración de cloro, y el cloro per se es un tóxico renal, es proinflamatorio. Es más importante pensar en la presión de perfusión renal que en la TAM, por más que en la campaña subiendo la sepsis hable de TAM. Por favor, pensemos en presión de perfusión de los órganos, en este caso del riñón. No olvidarse el concepto de flujo. El flujo tiene que ver con el área por la velocidad. Y recordemos que para que haya flujo hay un gradiente de presión. Y la presión de perfusión renal, como en cualquier órgano, tiene que ver con lo que empuja, que es la presión arterial, menos la presión que se opone a eso, que es la presión venosa. Por eso pacientes con PVC elevada tienen más chance de tener injuria renal aguda. Eso está escrito y confirmado. Por lo tanto, muchachos, sigamos esperando continuar en esta ruta de buscar caminos en entender esta enfermedad que, recordemos, es multisistémica, provoca daño multiorgánica y que de ella sabemos por ahora muy poco. Cuídense mucho, hasta la próxima.